Bueno, entonces voy a enseñar sobre cómo hice el proyecto o la práctica de archivos. Entonces prácticamente lo que hice el enunciado es que dos empresas quieren unirse y utilizar una sola base de datos. Entonces el enunciado también proporciona de que cada entidad va a tener una llave primaria autoincrementable. Entonces, como podemos ver, cada tabla va teniendo su primer atributo es de tipo int y es autoincrementable. Aquí podemos ver en todas las tablas. Bueno, entonces luego hice los atributos. ¿Cómo hice los atributos? Los atributos los fui sacando de los archivos, sobre los archivos que tenían los datos que quería almacenar. Por ejemplo, aquí tengo la de GeoNames. Como puedo ver, aquí están sus atributos. Aquí tengo latitud y longitud. Voy viendo de que son números y son decimales. Entonces ya lo guardo como float. Como podemos ver aquí en la tabla GeoName, aquí está la latitud y longitud, son de tipo float. Entonces así fui haciendo, sacando cada uno de los atributos y su tipo. Ahora, como voy viendo las relaciones. Las relaciones básicamente las iba viendo solamente viendo en qué se parecían. Por ejemplo, estas son las llaves, y así va creando las llaves foráneas. Por ejemplo, aquí tenemos la tabla GeoNames. Entonces vamos a GeoNames y podemos ver que aquí dice Location Typecode. Entonces está relacionado. Como podemos ver aquí, se repiten varias veces este valor o este registro. Entonces aquí es una clave para poder ir identificando las llaves foráneas o las relaciones. Entonces, por ejemplo, voy a la tabla o a la datos locations. Aquí está ADM2. Entonces puedo ver de que sí se relacionan. Entonces, otra cosa a tomar en cuenta es de que, como puedo ver, este atributo location typename es parte de la tabla location. Entonces todo este campo lo puedo eliminar, todo este atributo. No lo necesito porque lo puedo obtener en base a la relación que hice, como está aquí también. Entonces en base a la relación lo puedo obtener. Entonces prácticamente así fue haciendo todas las relaciones. Por ejemplo, aquí tengo, también me di cuenta de que en el archivo de datos, el proyecto, varios proyectos tenían un status. Entonces vi la necesidad de crear una tabla llamada status y con los atributos. Entonces, por ejemplo, también me di cuenta que los proyectos necesitaban muchos proyectos tenían un country code, de que muchas transacciones tenían un proyecto, de que muchas transacciones tenían una ocurrencia, y aquí así fui sacando las relaciones. Igual acá level, muchas de esta tabla tenía un geone y muchas de tablas estaban relacionadas con un proyecto. Entonces básicamente así va sacando todo. Entonces luego tengo las tablas temporales. Por ejemplo, las tablas temporales simplemente me van a servir para poder cargar los archivos de entrada. Entonces, por ejemplo, aquí tengo los atributos. Los atributos son tales los que están aquí. Aquí todavía no hay relaciones. Simplemente son los atributos tal cual están ahí en los archivos de entrada. Entonces aquí, por ejemplo, aquí voy a mostrar todos los. Y bueno, ahí están todos. Luego ya creo la base de datos como tal, que son esas son las tablas. Por ejemplo, para crear esto, simplemente pongo, eso sí es igual que la identidad relación. Por ejemplo, aquí ya pongo el autoincrementable, la llave primaria, le especifico qué llave primaria, y así hago con todas. Le voy poniendo sus atributos y su respectivo tipo. Entonces, por ejemplo, aquí están todas. Y por ejemplo aquí hay otra, y aquí están las llaves foráneas, y aquí ya cambia un poco porque tengo que hacer referencia, tengo que decir con qué va relacionado. Por ejemplo, vimos que GeoName iba relacionado con Location. Entonces aquí este va a tener, ese atributo va a tener la llave primaria de Location con el que va relacionado. Entonces aquí así hago la llave foránea. Igual así Project tiene dos llaves foráneas, y así fue haciendo todo. Está la de Transactions y la de Level. Bueno, ahora como hice para la carga masiva, utilicé los archivos de control. Los archivos de control son estos. Simplemente se pone el archivo CSV el cual queremos cargar. Ponemos a la tabla cual queremos cargar. En este caso sería en la tabla temporal GeoName. Y luego ya solo ponemos los delimitadores. En este caso van separados por comas. Todos los campos van separados por comas. Y todas las filas van separadas por saltos de línea. Entonces así voy diferenciando. Aquí dice que ignore la primera fila, porque podemos ver que la primera fila no tiene información relevante, o sea, solo es para ver el atributo que se va a guardar. Entonces aquí voy a mostrar los demás. Aquí está el de proyectos. Aquí lo único que diferencia son los datos. Como podemos ver aquí, tuve que poner esta especificación ya que tenía que guardarlo como día, mes y año, y la forma en que iban entrando era año, día y mes, algo así. Entonces tuve que hacer esa modificación. Aquí es igual, aquí igual. Lo único que cambia es aquí, ya que aquí ya tengo tabulaciones. Entonces aquí lo único que va separado es por tabulaciones y es archivo TSV. Y aquí también va
por tabulaciones, archivo USB. De ahí todo es igual, pero solo son los delimitadores, no importa mucho. Ahora, como hice el llenado de tablas, esto lo voy a explicar en un momento. Voy a poner a llenar ya la base de datos. Entonces, por ejemplo, vengo y ya borro la base de datos. Mi base de datos se llama DB Práctica 1. Voy a ponerlo así para que se pueda ver. Entonces ya vuelvo, ya pongo y creo la base de datos. Luego vengo y cargo, perdón, creo la entidad de relación. Esto es para crear las tablas. Esto es para crear para crear las tablas temporales. Espero que termine de cargar la entidad de relación. Voy ahora a cargo las tablas temporales. Y esto ya son los archivos de control. Ya son para ir cargando los registros a las temporales. También te voy a explicar lo de las vistas sobre el llenado de las tablas de la entidad de relación como tal. Country codes y locations. Bueno, entonces aquí ya mando a llenar de las temporales para que pasen a la entidad de relación como tal. Entonces ya ahorita va a ir pasando. Entonces prácticamente lo que hice fue, para ir pasando, para llenar las tablas principales, lo que hice fue, por ejemplo, aquí tenemos la tabla location. Como sabemos, la tabla location no tenía ni una relación con otra tabla. O sea, no te poseía llave foránea. Entonces, de la tabla temporal location va a pasar directamente aquí. Ahora, como sabemos, GeoName ya tiene relación con tabla location. Entonces ya ahí ya creo una relación. Entonces, por ejemplo, aquí ya creo una vista. Aquí está. Entonces aquí podemos ver de que en base a esto, como tenemos que ir buscando location title, que es lo único que lo relaciona, entonces así creamos la vista. Después de crear la vista ya pasa a la tabla como tal. Y aquí en este caso puse un SpiceFed, ya que tenía que omitir este dato porque no me iba a servir. Entonces lo omite y así fui creando todas prácticamente. Digamos, si necesito una llave foránea, la tenía que crear en su vista. Y las tablas tenían dos llaves foráneas, creaba dos vistas. Por ejemplo, la tabla project tiene dos vistas, entonces se crean dos llaves foráneas. Bueno, entonces aquí voy a mostrar cómo creé todas. Así fue. Luego están lo de las consultas. Puedo ir de una vez a pedir las consultas. Las consultas prácticamente aquí está la cantidad de registros que tiene cada tabla. Entonces aquí está, por ejemplo, proyectos iniciados en 2011. Aquí hago referencia a la tabla de proyectos, el año y así va teniendo. Aquí está la fecha. Entonces obtengo el año que sea 2011 y los iba contando. Y así obtengo esos registros. Así tengo esa consulta. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la otra consulta que proyecto de mayor duración. Entonces prácticamente aquí lo que me ayudó bastante y usé en todas las consultas prácticamente es ordenar por. Me va a servir para ordenar decremental o ascendentemente, por ejemplo de mayor a menor o de menor a mayor. Entonces que ordena de mayor a menor, limit 1, que solo me muestra el primer dato que obtiene. Por ejemplo, en este caso voy a obtener el mayor de todos, entonces obtengo el proyecto de mayor duración. Entonces luego tengo el proyecto de menor duración y lo hago igual, solo que con ask, que lo ordena de diferente manera. Entonces aquí puedo pedir ya las consultas. Ahí está. Entonces al inicio yo decía de que tenía aquí la cantidad de ¿cómo se llama? De cada tabla. Aquí puedo ir viendo la cantidad de correo de status, location, etcétera. Y aquí ya tengo ya como tal
las consultas. Por ejemplo, tengo que los proyectos iniciando en 1937, tengo el proyecto de mayor duración, el proyecto de menor duración, el top 5 con países más proyectos, top 5 países menos proyectos, nombre de proyecto más costoso, nombre de proyecto menos costoso, top 5 proyectos más costosos, con el total de todos los proyectos, las transacciones más costosas. Estas serían todas las consultas. Ahorita les voy a mostrar cómo fue todas. Entonces, como digo, lo único que me ayudó bastante fue ordenar de mayor a menor y el email que me decía cuántos quería mostrar. Entonces así fue haciendo los top también, top 5 y todo eso. Entonces aquí están todas. Y eso es todo.